Bendiciones, yo soy el pastor Aarón Martínez y estamos ya en el día número 24 de 40 días de ayuno y oración. Día número 24 de 40. Estamos más cerca ahora de que cuando empezamos y nos sentimos todos los días más fortalecidos en el Señor. Cuando yo tenía 18 años, yo tuve mi primera experiencia personal con el Espíritu Santo del Señor cuando me bautizó con su Espíritu Santo. Yo soy cristiano. Se dice de cuna, tal vez una expresión equivocada, pero yo nací como creyente. Yo he estado en la iglesia toda mi vida, todo el tiempo. Yo fui a las escuelas de niños. Yo fui bebé que se durmió primero en la iglesia. Fui a la escuela de los niños, a la escuela de los adolescentes, a la escuela de los jóvenes, a la escuela dominical ya con los adultos. Participé de la alabanza en la iglesia. Abrí servicios que casi me moría de los nervios cuando dirigía los servicios en la iglesia. Participé adorando a Dios en campamentos, ministrando alabanza. Y toda la vida he estado dentro de la iglesia. Sin embargo, hubo un momento que marcó mi vida. Aunque yo fui creyente desde siempre y he sido creyente, creo yo, desde siempre, creyente en el Señor Jesucristo, creyente en Dios, creyente en la vida eterna, en la vida nueva, hubo un momento que fue determinante para mi vida como creyente. Estaba a punto de irme a la universidad y entrar a estudiar una carrera, y yo tenía deseo de alejarme de la iglesia y alejarme de Dios y irme al mundo y contaminarme en un lugar lejos de mi casa donde nadie me conociera. Sin embargo, por causa del eterno Dios no pude ir a ninguna otra parte y me quedé cerca de casa. Cuando estaba ya estudiando en la universidad en el primer año, una inquietud profunda nació en mi corazón por conocer la verdad. Yo creo que todas las personas tenemos hambre de encontrar la verdad, tenemos deseos de saber si el Dios al que le hemos estado sirviendo, al que le hemos estado adorando, es verdadero. Te digo, yo toda la vida crecí en la iglesia, pero a mis 18 años tuve que tomar la decisión de fe más importante, considero yo, en mi vida. Estaba en esta etapa de decir, ¿será cierto todo esto de la iglesia o es solamente mentira o es solamente falso? Y tomé la decisión basada en algo muy importante, y debes entender esto. Muchas personas, todas las personas en toda la tierra pasan por esta decisión de decir: ¿Dios existe o no existe? ¿Jesús existe o no existe? ¿El Espíritu Santo existe o no existe? Todas las personas llegamos a esta pregunta. Lo que considero yo, en lo que muchas personas se equivocan y toman la decisión equivocada y terminan apartándose de la iglesia y apartándose de Cristo y se van al mundo, es que cuando ellos se hacen esta pregunta, ¿Dios existe?, tratan de encontrar la respuesta al ver a otras personas, en especial a creyentes. Cuando a mí me tocó preguntarme esto, cuestionarme esto, si Dios existía a la edad de 18 años, yo dije, no, yo quiero la verdad, pura verdad. Yo no pienso seguir con mi vida llevando esta vida de creyente, porque en realidad nunca fui alguien entregado, aunque le serví al Señor y acepté a Jesús como mi Salvador. Nunca fui alguien que se entregó realmente a Dios con el corazón. Escucha esto, con el corazón, con pasión de verdad. Y dije esto, ¿será que Dios existe? Y volteé a ver cuando yo empecé a leer las Escrituras porque quería precisamente encontrar la verdad. Y estaba leyendo la Biblia y leía la Biblia y veía de Jesús y veía los milagros y veía las sanidades y veía en la promesa de Joel, el profeta, sobre la venida del Espíritu Santo. Veía en el libro de los Hechos de los apóstoles a gente hablando en otras lenguas llenos del poder del Espíritu Santo. Veía a un Pedro sanando a las personas con la sombra. Veía a un Pablo predicando el evangelio con valentía a pesar del sufrimiento que llevaba.
Veía el poder que salía de ellos y llegué a cuestionar la vida creyente que yo estaba llevando y que la iglesia estaba llevando. Así como cualquier otra persona lo hace, y me detuve y veía lo que la Biblia decía y volteé a ver a la iglesia y dije, claramente no estamos haciendo lo que, como iglesia no estamos haciendo lo que aquí dice. No estamos viviendo lo que aquí dice. Aquí vemos a un Dios lleno de poder, lleno de milagros, lleno de sanidades, lleno de unción. Y yo volteaba a ver a la iglesia y lo único que veía era gente cantando. Sí, gente que iba a cantar 3, 4 días a la iglesia y lo único que hacían era cantar. Cantaban, se saludaban, llegaban, se iban, se despedían y todo era igual. No había sanidades, no había bautizos en el Espíritu Santo, no había derramar de la presencia del Señor, no había profecías, no había lenguas, no había nada. Yo estaba viendo con mis ojos a la iglesia y la iglesia no se parecía nada a lo que este libro decía. Muchas personas, cuando se preguntan, ¿Dios verdaderamente existe? El error que cometen, y considero yo lo que muchos se han equivocado, es que tratan de encontrar a Dios en otras personas. Por ejemplo, yo, en esto que te estoy contando, voltearían a la iglesia y decían, no, definitivamente Dios no existe porque no veo a Dios reflejado en las personas y no veo su poder, el poder que aquí dice en la Biblia, y me iré de la iglesia y abandonaré a Cristo a causa de que quise encontrar a Dios reflejado en unas personas y no lo vi. Quise ver reflejado en las personas de mi iglesia o de mi congregación lo que las escrituras dicen y no lo vi. Dios debe ser falso, y abandonan la fe y abandonan la iglesia. Yo, al igual que muchas otras personas, tomé una decisión diferente. Me hice la misma pregunta, sí, la misma pregunta. ¿Será que Dios realmente existe? ¿Será que Dios y el poder de Dios y el Espíritu Santo realmente existen? Y llegué a ese punto. Vi a la iglesia y dije, la iglesia no se parece a lo que la Biblia dice. No se parece a lo que la Biblia dice, es la verdad. Y dije, Señor, yo me voy a comprometer a buscarte con sinceridad y voy a tratar de hacer con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, lo que la Biblia dice. Y si tú no me das a mí lo que la Biblia dice, entonces significa que este libro es una mentira. No son más que mentiras, no es más que un cuento, no es más que una religión muerta donde trata de enseñar a la gente cosas que en realidad no existen. Y mi oración fue esta: Señor, esto lo haré solamente entre tú y yo, nadie más sabrá esto, ni mis padres, ni mi pastor, ni mis líderes de jóvenes, ni nadie. Esto será una cuestión personal. Si tú no me das las cosas que aquí están escritas, entonces significarán que yo no creeré más en ti y me alejaré de la iglesia porque todo esto es una mentira. Mi compromiso fue tal de decir, Señor, yo me comprometo a hacer las cosas tal como dicen en este libro. No hablaré mal de nadie, oraré, ayunaré, escucharé tu palabra, meditaré en ella, cuidaré mucho las cosas que tenga que decir. Y me acuerdo mucho que cuando empecé a vivir esta vida los primeros días, empecé a santificarme como nunca lo había hecho. Fue una cosa totalmente extrema, sí, totalmente extrema. No vi películas, no vi en ese tiempo ningún programa de televisión. Lo único que hacía era escuchar predicación. Escuchaba predicación, escuchaba alabanzas, meditaba, oraba. Cuando iba en el camión a la universidad me la pasaba orando, cuando regresaba me la pasaba orando y trataba de hablar siempre puras palabras de verdad. Me enfocaba en hablar únicamente verdad para que mi vida se pareciera a la vida de obediencia que la gente de la Biblia llevaba. Llegó un punto, alrededor de 15 días después que empecé esto, y era todos los días. Y sabes que algo que fue muy doloroso, y todavía lo recuerdo con cierto dolor, es que cuando en mi juventud quise buscar a Cristo, para buscar a Dios, tuve que cuidarme mucho de estarme juntando mucho con los jóvenes de la iglesia. Porque los jóvenes de la iglesia no eran el mejor modelo de cristianos, y yo, al tratar de buscar a Dios y al acercarme a ellos, lo único que sentía era contaminación. Y tuve que, durante esos días, tratar de alejarme de ellos, porque en lugar de los jóvenes de la iglesia hacerme un bien, terminarían haciéndome un mal y contaminando lo que yo estaba tratando de hacer en mi deseo de encontrar a Dios y de comprobar que Dios era real. Y siento esto con grande pena, porque qué pena de verdad que un hermano de una iglesia quiera santificarse de verdad a Dios
y no pueda ir a sentarse a la mesa con otros creyentes porque sabe las barbaridades, los chismes, las mentiras, las críticas que le hablarán de otros creyentes y no pueda sentarse con ellos. Es realmente una situación lamentable y muy triste. Triste, tan triste que sigue pasando en nuestros días. Hay jóvenes que quieren buscar a Dios y ven a los jóvenes de la iglesia y tienen que alejarse de ellos porque no son buena influencia para ellos, para buscar al Señor realmente. Hay cristianos que dicen, no puedo invitar más a gente de la iglesia a mi casa porque son unos chismosos, que critican a todo mundo, y si los invito lo único que harán será contaminarme y contaminarán la búsqueda de Dios que estoy haciendo. Eso es lamentable. Cuando empecé a buscar a Dios de esta manera, porque yo dije, no, Señor, yo no me voy a quedar con el remordimiento si me voy al mundo y luego voy a estar pensando que capaz sí existías. Por eso me dedicaré 100% a buscarte, a buscar tu presencia, en estar en ayuno, a estar en oración, a estar buscándote. Y 15 días después, un día normal, un día como cualquier otro, sentí gran dolor en mi corazón por haber hecho un chiste que terminó lastimando a alguien. Eso fue lo único que hice. Y sentí gran dolor por haber pecado contra Dios. Sentí una gran pena en mi corazón. Y entre lágrimas llegué a mi casa, me fui a dormir. Ese día, de la tristeza que sentía por haber pecado, ya no oré, ya no escuché predicación. Simplemente me fui a dormir con una gran pena sincera en mi corazón, porque sentí que yo había fallado a Dios, que me había fallado a mí mismo, que mi manera o lo que yo estaba tratando de hacer para comprobar que Dios existía se había ido todo a la basura por una simple broma que había hecho. La tristeza me invadió y el dolor me invadió por no haber podido mantenerme más en esta santidad, la cual Dios desea que hiciera todos los días. Y entre lágrimas me fui, me acosté. Recuerda, tenía 18 años cuando todas estas cosas pasaron. Y me acosté, y mientras estaba acostado estaba llorando, y me acuerdo que esa almohada quedó toda empapada de lágrimas por haber pecado y haber fallado a Dios. Era más el dolor que sentía de haberle fallado al Señor que lo que yo trataba de buscar. Y recuerdo bien que en la madrugada el Señor, en su misericordia, me bautizó con su Espíritu Santo. De pronto en la noche, en esa preciosa noche que jamás olvidaré, me había quedado dormido, te digo, entre lágrimas, con esa almohada mojada. Y de pronto en la noche empecé a hablar en otras lenguas. Sí, el Espíritu Santo vino y me bautizó y estaba hablando en otras lenguas. No me tocó ni la música, como algunos dicen. No fue que me vi motivado por el ambiente en un lugar, como algunos se tratan de engañar. No fue que un predicador me lavó el cerebro y que me puso manos y que yo me vi influenciado por una atmósfera y este cuento que mucha gente trata de decir. No, estaba solito en mi cuarto. Y el Espíritu Santo vino y me bautizó y empecé a hablar en otras lenguas. Recuerdo que me sorprendí tanto porque me asusté, porque mi boca se estaba moviendo literalmente sola, a placer. Es decir, la boca mía se convirtió en un instrumento del Espíritu Santo, pero mis ojos, mi sorpresa y mis oídos eran míos. Y me sorprendí por lo que estaba pasando. Prendí la luz y mi boca seguía moviéndose y hablaba otro idioma, estaba hablando otro idioma. Cuando entendí las cosas que estaban sucediendo y que el Espíritu Santo del Señor me había bautizado y que Dios en su misericordia me había visto siendo nadie, siendo nada, que el Señor me haya visto a mí, un joven que trató de acercarse a Dios, que trató de buscarlo y que me haya llenado con su Espíritu Santo, fue el sentimiento más hermoso de toda mi vida, fue el sentimiento más maravilloso de toda mi vida. Y ese momento, ese instante transformó mi vida para siempre, para siempre. Cuando estaba hablando esas lenguas, empecé a llorar y recuerdo que mis ojos eran como si fueran dos ríos. Lloraba de tanto agradecimiento y en mi corazón había
tanto anhelo de decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque pequé. Señor, perdóname porque ¿cómo se supone, Padre, que yo viva toda una vida así, Señor? Si apenas pude aguantar más que 15 días, ¿cómo se supone, Señor, que tú esperes que yo viva esa vida en santidad todos los días de mi vida, Señor, si soy incapaz de hacerlo siquiera un mes? Cuando las lenguas terminaron, yo oré justamente esto que te estoy diciendo y dije: Señor, ¿cómo puede ser posible que yo viva así? Señor, perdóname porque te fallé. Señor, perdóname porque hice mal. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre, porque no sabía lo que estaba hablando. Te busqué y tú me bautizaste con tu Espíritu Santo. Me viste, Señor, aquí en mi habitación. Tú me viste cuando iba orando en ese autobús. Tú me viste, Padre, cuando me contenía para no decir mentiras. Tú me viste todo el tiempo, me viste. Y ese sentimiento es lo más hermoso del mundo. Cuando yo estaba orando ya estas cosas en mi propia lengua, en español, las lenguas en el Espíritu volvieron otra vez a venir sobre mí y empecé a hablar otra vez lenguas en el Espíritu y eso ha sido lo más maravilloso que me ha sucedido en la vida. Ese momento, esa decisión de buscar a Dios ha sido lo más valiente, lo más sabio que he hecho en toda mi vida. Y te lo digo así: si no hubiese yo sido bautizado por el Espíritu Santo, jamás hubiera llegado a ser pastor. Si no hubiera yo sido bautizado por el Espíritu del Señor, probablemente ya me hubiera perdido, porque hubiera estado como muchos creyentes, simplemente escuchando y viendo un libro a un Dios muy lejano que no experimentan. Llegan a sus iglesias y voltean y quieren ver a ese Dios del cual les enseñan y no lo ven por ningún lado. Ay, Señor, y pueden decir como esa mujer cuando fue a buscar a Jesús a aquella tumba y lloraba y decía: ¿en dónde pusieron a mi Señor? Porque no está. ¿En dónde pusieron a mi Señor? Porque no está. Mucha gente llega a las iglesias y se lamentan y dice: ¿en dónde está el Señor al que adoramos? ¿En dónde está su poder? ¿En dónde está sus sanidades? ¿En dónde está su milagro? ¿En dónde está la paz que dice que Él ofrece? Aquí en la Biblia está un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de poder, y yo entro a mi iglesia y no lo veo en ningún lado. Yo te quiero decir a ti que Dios existe y que es real. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Santifícate. Santifícate, apártate de todas las cosas, apártate de todas las cosas, apártate del mal, apártate de los vicios, apártate de esas cosas de la televisión, de tus series, apártate de pecar, de criticar, de hablar mal. Límpiate del corazón, que esté puro, que esté en santidad. Busca a Dios y pídele que te llene del Espíritu Santo, pídele que te bautice, pídele que te llene. Esa decisión que tomé en mi juventud, ese compromiso que tomé de buscar a Dios, me llevó a comprobar en carne propia que lo que las Escrituras dicen es verdad, que es real. ¿Por qué en unas iglesias no se ve? Porque no hay gente que crea. Es tan sencillo como esto. Hay muchos maestros, hay muchas predicaciones, hay muchos títulos pegados en la pared que certifican a las personas como que saben. Pero deberían aplicar mucho algo que la Biblia dice: tú que enseñas a otro, enséñate a ti mismo. Tú que les enseñas a otros lo que es el Espíritu Santo, enséñatelo a ti mismo. Tú que les predicas a otros, predícatelo a ti mismo y convéncete de tus propias palabras. Convéncete de tus propias enseñanzas y busca a Dios y sé lleno del Espíritu Santo y sé bautizado por el Espíritu Santo. Esa decisión y que el Espíritu del Señor haya venido sobre mí fue lo más hermoso. Me sentí la persona más importante, la persona más amada, la persona... Cuando me desperté el día siguiente, yo sentía que caminaba entre las nubes. Me sentía tan amado, tan amado. Era la sensación más hermosa. Sentía que los ojos del Eterno se habían metido en un pueblo insignificante de Durango, en un lugar donde nada sucede. Y habían visto al ser más insignificante de todo el pueblo. Me habían visto a mí. Y ¿sabes qué? No importa en dónde estés.
Si estás en un lugar más humilde, una ciudad más grande y ostentosa, si tú doblas rodillas, si tú confías en el Señor, si tú te acercas a Él, si tú confiesas tus pecados, si te apartas de la maldad y lo buscas en santidad, así sea en una aldea en Guatemala, así sea en el país más lejano de donde yo estoy diciendo esto. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, lo encontrarás. El Espíritu Santo vendrá y te bautizará. Así será, aunque nadie en tu iglesia lo esté haciendo. Si tú dices, Señor, yo lo quiero para mí porque creo, tengo fe, y lo empiezas a buscar, te llenará a ti, aunque no llene a nadie más en la iglesia, ni a tus maestros, ni a tus pastores, ni al que te predique. Te llenará a ti, porque esto llena a las personas que tienen fe. A las personas que tienen fe. Desde ese momento y ahora que soy pastor, yo vivo con este anhelo, porque yo sé, yo fui ese creyente que fue bautizado en agua. Yo fui ese creyente que confesó que Jesucristo era el Señor. Yo soy ese al que les predico ahora, para decirles que existe más, que existe plenitud en su presencia, plenitud de amor, plenitud de gozo, plenitud de alegría, que el corazón se puede mantener puro todo el tiempo, pero esto únicamente sucede por ser bautizado por el Espíritu Santo del Señor. Si tú crees que ya lo conoces todo por haber aceptado a Cristo, todavía te falta la mitad, porque esto también es ordenanza de Jesús, que debe ser lleno del Espíritu Santo del Señor. Y si no lo estás haciendo, y si no lo estás buscando, estás viviendo en desobediencia a las palabras del Hijo de Dios. Escúchalo bien, estás viviendo en desobediencia, porque Él dijo que debe ser bautizado por el Espíritu Santo y fuego. Debe ser lleno por el Espíritu Santo del Señor. Debe ser lleno del Espíritu Santo del Señor. Yo te cuento esto porque esto transformó mi vida. Ahora, como pastor, yo trato de que todas las personas sean bautizadas por el Espíritu Santo. Estoy haciendo estos videos para la iglesia, estoy haciendo estos videos para ti. No importa quién seas, y no importa las cosas que hayas hecho, no importa cuál iglesia vayas, si tú confías en Dios, el Espíritu Santo que me bautizó a mí vendrá sobre ti. Ahora que soy pastor y enseño estas mismas cosas que te estoy diciendo a ti en la iglesia, de donde por gracia de Jesucristo soy pastor, les enseño esto a los jóvenes, les enseño esto a los hermanos, a las hermanas. De la gente a la que le enseño estas cosas, hay gente que ha tenido fe y ha creído las cosas que les he dicho. Y en la iglesia hay gente bautizada, a mujeres jóvenes bautizados en el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, hay interpretación de lenguas, hay profecías, hay sanidades, hay milagros, hay mover de Dios, y seguiré enseñando todas estas cosas, porque el poder que me transformó a mí fue el ser lleno del Espíritu Santo del Señor. Cuando el Espíritu Santo del Señor vino sobre mí, me hizo hablar en otras lenguas, me cambió los pensamientos. Yo creía, al igual que tú, que ya lo sabía todo, que ya lo conocía todo, que tener a Jesús era decir, yo creo en Jesús, y pasar al altar y hacer una oración era suficiente. Y me di cuenta de que no lo es. El Espíritu Santo te está esperando para transformarte verdaderamente. La gente que realmente es transformada porque el Espíritu de Dios vino a su vida. Esa es la verdadera gente transformada. Por eso hay muchas gentes que pasan al altar y dicen, yo acepto a Jesús como mi Salvador, y siguen igual de pecadores, igual de chismosos, igual de mentirosos. Llevan años dentro de la iglesia y no cambian. ¿Por qué? Porque nunca han sido llenos del Espíritu Santo. Y si no son llenos del Espíritu Santo, ¿cómo serán dirigidos por el Espíritu Santo? Y si no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, ¿por quién? Es la pregunta. Están siendo dirigidos. Por eso sus vidas nunca cambian, siguen igual de chismosos, igual de mentirosos, llevan años en la iglesia. Todos conocemos a creyentes que llevan años dentro de la iglesia y nunca han cambiado. Parece que recién acaban de venir a la iglesia por primera vez, jamás han cambiado. Nunca han experimentado la vida nueva, y si no la experimentan, ¿cómo podrán decir que son de Cristo? No lo son, siguen siendo tan del maligno, porque sus obras así lo demuestran. Llénate del Espíritu Santo del Señor, y si no lo estás viendo en tu iglesia, al lugar donde vas, confía en Dios y Él te bautizará y te llenará con su Espíritu Santo, y tu vida será diferente para siempre.
Este es el día número 24 de ayuno y oración. Yo soy el pastor Aarón Martínez. Dios te bendiga y te dé fuerzas para seguir adelante. Busca a Dios y cree en Él. No importa la iglesia donde vayas, no importa dónde estés yendo. Si tú confías en el Señor, el Espíritu te bautizará. Créelo. Yo lo creí. Tenía 18 años y tomé la decisión más valiente de mi vida. Lo hice. Si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no? ¿Sabes cuál es la única diferencia entre la gente que se llena de Dios y la gente que no lo hace? Es simplemente un acto de valentía. Un acto de total valentía, un acto de pura fe. Yo ya tomé esa decisión. Yo ya tomé ese acto de fe. Probablemente, varón que me escuchas, tú seas más fuerte que yo. Probablemente seas mejor para trabajar que yo. Probablemente tengas más conocimiento de otras cosas que yo. Probablemente seas más alto, más fuerte, mejor parecido que yo. Tengas más cosas que yo. Pero yo tengo algo que tú no tienes. Es el poder de decisión. Yo tengo algo que tú no tienes. Es el poder de decisión, es la determinación, es la valentía para decir buscaré a Dios y me decido hacerlo. Cuando a mí alguien me decía que yo no podía hacer algo, como hombre, como varón, eso nos causa, dice, ¿cómo no? Si ese puede, yo también. Y eso es precisamente lo que te quiero provocar. Y te lo digo así, varón, te hablo a ti especialmente. Yo tomé una decisión a la que tú no te atreves a tomar. Y hasta el momento he sido mejor que tú en eso. No permitas que sea mejor que tú en nada. Busca a Dios y decídete tú también. Con valentía, con garra, con entrega, ríndete a Dios. Demuestra esa gallardía de hombre que tienes. Entrégate a Cristo y sé lleno del Espíritu Santo del Señor. Yo te amo mucho en el amor de Cristo, hermano, hermana, hombre, mujer, joven, que me escuchas. Esto es para ti y trato de provocarte a la presencia del Señor. Dios te bendiga. Si yo lo hice, tú también puedes.